padre, la gente se niega a obedecer, a acatar la instrucción del juez en cuanto a proveer la pensión alimenticia de los mayores. ¿Aplica la misma sanción que con los chiquitos? Claro que sí, exactamente la misma, es abandono de persona, porque él tiene la obligación de proveer la cuestión alimentaria a su padre. No lo realiza, entonces nos vamos al juez penal y le decimos, ¿sabes qué? No me quiere dar alimentos y sanciónalo. Porque incluso viven en la misma casa, muchos de los asuntos viven en la misma casa, en la casa paterna, y aún así les niegan a los papás esa posibilidad. Claro. Luego es más, viven más del papá que ellos. Claro. Es lo que yo le decía, se llevan los animales, las carretas y todo. Oye, mi tractor me lo llevé a componer. Yo conozco de esos un montón por la zona en que vivo. Y resulta que el tractor ya jamás apareció. Claro. Y los animales, si se le murieron, el señor cuidó todo para que cuando él deja de cuidar se mueran todos en teoría. Porque los van vendiendo y van viviendo muy cómodamente los padres sin la asistencia debida. En este caso nunca se ha llegado al punto de que el DIF sea quien reporte, oye, tenemos pendientes, tenemos por ahí un padre abandonado, en fin. No se da el caso que los DIF municipales reporten. No. Porque ¿a quién le reportan? Esa es la cuestión, ¿hacia quién? Exacto, no, obviamente cuestiones presupuestales y demás, nuestras instituciones no tienen esa capacidad. Sí, porque hay una procuraduría del DIF, claro, pero que realmente, hasta donde yo sé, me consigue, he trabajado con ella, pues su preocupación son los menores, claro, ¿verdad? La asistencia a los menores, pero yo no había conocido, y he dedicado muchos años de mi vida al DIF, y nunca había conocido de una demanda de alimentos de padres a hijos. No, casi nadie la ejerce, y esto es un concepto un derecho, cultural, ¿verdad? Porque todos tenemos digamos que la idea de que nada más tenemos que dar alimentos a los menores, y siempre es a los menores, pero nunca cuando ya el padre ya no tiene esa fuerza, esa vitalidad para proporcionar alimentos, que ahora le diga, ahora hijo, ¿sabes qué? Yo ya te di, ahora dame porque ahora necesito, porque ya me hace falta esto. Nunca. Es una cuestión cultural. ¿Verdad? Casi nadie la ejerce. Está en la ley. Ahí está. Digo, le repito, dice la ley que quien da alimentos tiene derecho a recibirlos. Ahí marca la reciprocidad de recibir los alimentos, pero casi nadie lo ejercita. Fíjese que valdría la pena darle mucha difusión a esto y tratar de proteger a los adultos mayores, que además hicieron el mejor esfuerzo. Hay quien de verdad no se dio el lujo de conocer ni siquiera pues ya no digamos otro país. Otro estado, de verdad, porque acumularon bienes y animales y demás para proveer a los hijos, con hijos profesionistas, con hijos ocupando posiciones interesantes en el gobierno del estado, en empresas, incluso muchos viviendo fuera y viviendo exitosamente, y todavía, por ejemplo, hay casos muy curiosos donde él se va, dice, ahorita vengo, no me tardo, y les dejan a la esposa y a los 7 hijos, y se los dejan a los papás. Aparte. Ellos ya se volvieron exitosos económicamente, me refiero, en otro país, y aún así no reportan a sus hijos, pero muchísimo menos reportan a los padres ya vencidos. Claro. Ejerce lo mismo, aun cuando vivan en otro país, ¿podemos ejecutar alguna acción contra ellos? Claro, es un procedimiento un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tendremos que pedir el auxilio a los consulados, a los estados, hablando de estado como país, sí, o al país, al gobierno del país en el que se encuentra, porque tendremos que girar obviamente un exhorto, una requisitoria, un medio para que este país nos pueda informar, para empezar, pues, sus ingresos, sí, para continuar que le puedan retener. Todo eso tendríamos que hacerlo vía ahora sí que diplomática, porque no tenemos alguna posibilidad de ejercitar una acción. Y ordenar grabar. Exactamente, claro. Como aquí el juez ordena, ¿sabes qué? No sé, empresa X, quítale tanto % del salario, porque ya yo lo fijé. Lo ordena. Pero ahí en el extranjero no podemos. En el extranjero no. Tendremos que decirle, ¿sabes qué? Ciudadano, presidente de la corte de X país. Para que a su vez vaya descendiendo. Exactamente. Y imagínense todo lo que nos vamos a tardar, Pero fíjese que eso lo sabemos nosotros como abogados.
Pero, por ejemplo, el que debe, el deudor, yo creo que valdría la pena que entre lo mucho que se difundiera para quienes están fuera del país, supieran que no cesan sus obligaciones. Claro. Porque si bien en un momento dado la familia se compromete, paga, porque aquí pagan las deudas de los famosos polleros, valga la expresión y perdón, es coloquial, del que transporte ilegalmente a la gente. Aquí se quedan ellos con la deuda y la pagan. Claro. Y la pagan, pero después ya que ellos recuperaron un nivel de ingresos interesante, ya se olvidaron de la familia. Y no solamente eso, sino que ellos se quedaron con los compromisos y con las pagas. Valdría la pena, y vamos a hacer pronto, si Dios nos permite, algún tipo de eventos que nos permita aportar a los DIF municipales la información sobre qué derechos tiene la familia de una persona que está viviendo fuera del país. Porque a lo mejor no tenemos que llegar a hacer este tipo de trámite, pero ellos que sí lo sepan, que lo sepan y que lo sepan que en un momento dado, a ellos es a los que menos les conviene andar corriendo de ciudad en ciudad, porque Estados Unidos sí tiene contaditos a quienes se malportan, es más, les sobran. Estados Unidos quiere la buena mano de obra mexicana, pero también quiere la conducta correcta de los mexicanos o de cualquier otro inmigrante que llegue a trabajar a su país. Claro. Ellos buscan eso. Si de alguna manera nos califican mal, es por los que se conducen inadecuadamente. Entonces a ellos no les va a convenir de ninguna manera ser reportados y que los ande localizando la autoridad a nivel de Estados Unidos, porque más fácil es sacarlos de su país. Claro. Pero fíjense que valdría la pena difundir esta información a quienes tienen el derecho a los alimentos, para que le digan, no te preocupes, ahí te va todo lo que te va a suceder. Ahorita te lo mando con un mail, te mando lo que te va a suceder si no reportar los alimentos. Y vería que decente se convertiría en el momento la gente. Esa comunidad. Una pregunta que se me quedó aquí en el tintero es, si por ejemplo la gente está teniendo un receso en su actividad profesional porque está sufriendo una pena privativa de la libertad, o tal vez enfermo o internado por mucho tiempo por algún tipo de circunstancias, ¿aún así está obligado a proveer alimentos, abogado? Claro, si tuviese bienes suficientes, porque estamos conscientes de que, bueno, a lo mejor en la mayoría de la sociedad pues somos gente que trabaja al día, pero hay gente que tiene suficientes bienes como para seguir subsistiendo sin la necesidad de trabajar, ya sea estando privado de su libertad, estando enfermo, sigue teniendo ingresos, porque tiene la fabriquita, porque tiene la tiendita que le reporta su ingreso. Esos ingresos son sobre los que vamos a poder tenernos, bueno, le voy a decir que el acreedor alimentario, una posibilidad de poderlos embargar y decirle, bueno, ok, estás enfermo, es cierto, o estás en la cárcel, es cierto, pero los alimentos los tengo que tener. Exacto, porque el niño no va a desaparecer. Exacto, el niño no va a desaparecer. O te lo mando ahí a que me lo tengas cuidado. Y ese es un concepto que verdaderamente nuestras autoridades han tomado actualmente muy, muy en cuenta, porque ha habido padres que llegan y dicen, es que no tengo trabajo, es que no, vivo con mis papás. Pues sí, pero el niño no desaparece por esa situación. Claro, así es. Entonces, ahora sí que nuestras autoridades, me ha tocado ver asuntos muy, muy bonitos con gente muy profesional del Tribunal Superior de Justicia, en el cual le dice, ¿sabes qué? Ok, yo te veo muy bien arreglado, te veo muy bien comido. En cambio, si traes un reloj que costó 18,000 pesos, de 18 para arriba, pues son los que le andas adeudando aquí. Claro, no, me tocó, y lo comento una anécdota. Llega un chico con carro a una audiencia de conciliación de alimentos. La abogada, omito el nombre porque no lo recuerdo, pero le dice que cuánto daba por alimentos, y le dice, no, ¿sabes qué? Es que no trabajo, vivo con mis papás, así, con una serenidad, y jugando con la llave del carro en la mano. Yo creo que le molestó tanto a la abogada y tomó la posición que me agradó demasiado, que le dijo, bueno, es que yo no te veo mal vestido, yo no te veo mal arreglado, dice, hueles bien, y además creo que vienes en vehículo, ¿verdad? Creo que no te va mal. ¿Y qué contesta? No, y que le dice, es que todo es de mis papás. Dice, me daría vergüenza a tu edad, porque ¿cuántos años tienes? ¿25? Que mis padres me mantuvieran en ese estatus de vida, y aún así tus hijos siguen sufriendo. De verdad, me agradó.
logró esta abogada que el señor fijara la pensión alimenticia en ese momento. Mire qué bien. Nosotros tenemos en las comunidades situaciones muy interesantes. Y primero que nada le queremos agradecer las llamadas a nuestros amigos que nos han estado haciendo algunas consultas y recibiendo los saludos de ellos. Y antes que otra cosa, vamos a preguntarle algo que una joven madre nos dice. En el caso de que la hijita que está recibiendo alimentos, por X circunstancias que sabemos que se dan, haya quedado embarazada en secundaria, está estudiando secundaria, y haya quedado embarazada, a pesar de eso, ese alimento que el padre le otorga debe seguir subsistiendo. O sea, el papá, no, ya no. Ya no. No, porque ahí ella está adquiriendo la obligación de la que está recibiendo. Ella tendrá que dar alimentos a su menor hijo. Pero ya cesa la alimentación que el padre les ha dado. Así es. Se convierte en un adulto, o sea, se está liberando. Ah, mire qué interesante. Ahí sí, en el momento que ella tiene la misma obligación de la que está disfrutando, se extingue. Cesa. Ahora, la otra cosa es, ella en su caso, en ese acto, sí podrá pedirle alimentos a quien es el papá del bebé. Claro. Aún cuando sea menor como ella, o en fin, ¿aún así se pide? Aún así. Obviamente porque los dos ya se emanciparon en ese momento, ya están adquiriendo obligaciones. Compromisos, ¿verdad? Mire, fíjese qué interesante es cuando hay la experiencia, porque uno desde afuera, cuando no maneja estos asuntos, no tiene idea cómo se resuelven. Hay casos, por ejemplo, en las comunidades, en donde llegan y detienen a una persona, y lo que es peor, la detiene el juez menor, que no tiene capacidad jurídica para ello. Llega con la policía municipal, detienen a la gente, se lo llevan detenido y lo hacen confesar como si estuviese en el mayor de los tribunales. Oye, ¿por qué no das? No sé qué, no sé cuánto. Generan un gran problema y ahí hacen los convenios con el juez menor. ¿Es válido en estas condiciones de violencia? No, claro que no. No, en ningún momento. O sea, el convenio no será válido jamás. No, podrán ejercitarlo en la forma como está contemplado por la ley. Así es, tendrán que comparecer. Le comentábamos que en los de distritos no existe juez familiar, tendrán que comparecer al juez civil. El juez civil en ese momento tomará la forma o la característica del juez familiar, que tiene pequeñas características muy especiales, y en ese momento podrá determinar el que se retengan alimentos, por qué conceptos, y tomar los conceptos que inicialmente platicamos, que serían las posibilidades económicas y las necesidades. Pero en ninguna circunstancia el juez menor se puede tomar esta atribución. No. Menos ser válido algo. Pero nunca cesará la obligación de aportar para este afore. Nos seguimos con esta pregunta mientras usted nos las dijera. Muchas gracias. En un momentito estamos.